Yo quiero ser muy puntual. Estamos agradecidísimos los venezolanos por esta visita, este acompañamiento que tienen con el pueblo venezolano en estas elecciones del 6 de diciembre. ¿Por qué los expresidentes han estado tan solidarios y no así los presidentes en ejercicio, los gobiernos actuales de Latinoamérica y Centroamérica? Bueno, yo quisiera empezar por hacer una excepción con el caso de Costa Rica, porque el presidente de Costa Rica respondió muy rápida y generosamente a una iniciativa de algunos expresidentes que le escribimos solicitándole su apoyo frente a otros gobiernos y frente al gobierno de Venezuela para continuar en la idea de que se admitiera una misión de observadores de la OEA. El presidente de Costa Rica habló con otros presidentes. Es que usted lo dijo muy bien, presidente, esa es la excepción, no la regla. Yo le estoy hablando de la región. Sí, pero yo no podía dejar de reconocer al presidente Solís, que no es de mi partido, pero que debo reconocerle que él y el canciller González han tenido, el canciller González le escribió a la canciller pidiéndole lo mismo, diciéndole en Costa Rica vamos a las elecciones y llamamos una misión de observación de la OEA y creemos que esto es lo correcto, lo adecuado, y señaló sus razones. Y el presidente Solís lo hizo también públicamente con nosotros. De manera que yo quería resaltar eso. ¿Por qué no en los otros casos? Bueno, hay muchas razones. Los países se mueven a veces por intereses, a veces por inercia, a veces porque están tan ocupados en las cosas interiores que no le ponen atención a las cosas exteriores. A veces simplemente, como decía, inercia o costumbre. Yo creo que los presidentes estamos sin la carga administrativa, sin la responsabilidad del día a día, y entonces tenemos un mayor tiempo para otear el horizonte, para ver qué está ocurriendo. Y entonces nos preocupamos de las que son cosas importantes de más largo plazo. Nos interesa mucho la Venezuela de hoy, las elecciones de hoy, pero sinceramente nos interesa todavía más toda la democracia en toda América. Por eso se lo decía, porque precisamente la Carta Interamericana ha sido supuestamente firmada por todos nuestros países, donde se exige no solamente que haya democracia en nuestras regiones, sino que además los mandatarios cuiden la democracia. Y Venezuela, pues, no tiene separación de poderes, y eso lo sabe todo el mundo, ya lo empieza a reconocer gobiernos que antes no lo reconocían, y nos hemos sentido muy solos los venezolanos. Entonces, ¿por qué no se aplicó esa carta? ¿Por qué no se habló más de ella? ¿Por qué siempre los intereses económicos y el petróleo venezolano fueron más importantes que los sufrimientos de un pueblo reprimido? Bueno, usted también lo dice bien, fueron, pero estamos aquí una delegación. Hace un año firmamos al tiempo de una cumbre interamericana, al tiempo de una cumbre interamericana, firmamos una carta, le hicimos pública, un documento, señalando 38 presidentes, señalando la necesidad de que se respete la democracia y los derechos humanos, la libertad de prensa, que no hayan presos políticos en Venezuela, como en cualquier otro lugar del continente. Fíjese que usted me habla de que a lo mejor los presidentes siempre están más ocupados de las cosas internas que de las cosas externas, ¿no? Tienen que ocuparse de su pueblo, pero fíjense que ustedes tienen ahorita una situación preocupante también, quizás porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Tienen el problema de los cubanos que están en la frontera, el cierre de la frontera con Nicaragua para ellos, y eso es quizás porque no, digamos, los presidentes de la región tienen que quizás conversar más, estar más atentos de lo que pasa con otros pueblos oprimidos, porque lo que está pasando con Cuba no es sino gente que se quiso ir de allí. Usted tiene toda la razón. Yo creo que ha habido un problema, que es que en los últimos años, liderado por algunos países de Sudamérica principalmente, ha habido una tendencia a darle más importancia a los temas de soberanía y de exclusión de otros países en las cosas propias y menos a los temas de derechos humanos.
Y en América Latina lo que debemos avanzar, lo que debemos respetar y defender hacia adelante, es que después de una época en que solo quedaban Venezuela, Colombia, Costa Rica como las únicas democracias en un mar de dictaduras, pasamos a un renacimiento de la democracia, vinieron las democracias y solo quedó Cuba fuera. Y ahí se dieron avances muy importantes. Yo tuve el liderato con mi gobierno para la Carta Democrática Interamericana que se aprobó en Lima, para la cláusula democrática en las cumbres que aprobamos en Quebec, iniciativas de mi país, junto con algunos otros. ¿Será que los venezolanos ahora entendemos que queremos más acciones y menos cartas, menos papel, más acciones? Pero las acciones solo surgen de donde hay derechos. Y los derechos, vea usted lo que ha sido importante. Ha habido ya un caso en el cual al gobierno se le ha condenado por la Corte Interamericana por romper el derecho de la libertad de prensa y libertad de expresión. Y eso es una cosa muy importante. El sistema jurídico interamericano es la perla del sistema y debemos seguirla defendiendo y protegiendo. Pero también tenemos que asumir la responsabilidad de los gobiernos de la defensa de la democracia, porque si la democracia es un derecho humano de los americanos, eso quiere decir que debemos todos los gobiernos defenderla y que eso no es ingerir en los otros países. Igual que llevar los casos a la Corte Interamericana no es de derechos humanos, no es interferir, es cumplir con las reglas que ponen a las personas por encima de los estados. El derecho universal. Presidente, ya para terminar, los recibió la canciller venezolana Delcy Rodríguez, no así lo ha hecho, por lo menos hasta el momento que usted y yo estamos conversando, el presidente de la República, pero es un paso muy importante que lo haya recibido la canciller porque no estaban preparados, no informaban acerca de ellos, es más, prácticamente decían que ustedes no estaban aquí. ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, y además vamos a tener más tarde la reunión con el señor presidente Maduro, de manera que sí, hoy hemos tenido una apertura importante que apreciamos mucho. Hemos señalado a la señora canciller que venimos con respeto, hemos señalado nuestras preocupaciones por el proceso de estas elecciones hasta llegar a la hora actual y señalamos que un poco la carta del secretario general de la OEA es una visión, un análisis, una evaluación del proceso preelectoral antes de las elecciones, que nos duele que no haya tenido una respuesta para resolver los problemas o explicar, tal vez hay equivocaciones en esa carta. ¿Qué contestó ella cuando ustedes le dijeron que les dolía que no había una respuesta? Bueno, que consideraban que esto era una intromisión en los asuntos internos, lo cual pues yo me atreví a decir que yo no veía que eso era una intromisión, de la misma manera que no había sido una intromisión en los asuntos internos cuando me tocó a mí siendo presidente del Grupo de Río y teniendo al Grupo de Río, a los jefes de Estado reunidos en Costa Rica el día del golpe en el 2002 contra el presidente Chávez, cuando salimos en defensa del Estado de Derecho y de la democracia, a pedirle a la OEA que no aceptara ese golpe y a pedirle a nuestros gobiernos que no aceptáramos el gobierno que surgía de ese golpe. De manera que era... Pues, en ese momento no era intromisión y ahora tampoco. No, tampoco es ahora intromisión, es la defensa del derecho interamericano. ¿Fue una reunión amigable, tensa? Pues con puntos de vista distintos, pero respetuosa. Presidente, muchísimas gracias, verdad, de nuevo por estar aquí con nosotros, por acompañar a los venezolanos en esta jornada electoral. Y ya para finalizar, ¿ustedes se quedan hasta qué día? ¿Se van el lunes temprano? No, nosotros nos vamos, en el caso de doña Laura y yo nos vamos el martes. Yo hubiera querido irme el miércoles, pero no conseguí vuelos para el miércoles, entonces tuve que salir el martes. El lunes es un día muy importante porque vamos a hacer nuestra declaración en relación con lo que veamos el día de mañana. Vamos a estar muy atentos a esa declaración. Gracias de nuevo por estar aquí en Venezuela y gracias por el tiempo para este canal. Un gran gusto estar con CB24 y un gran gusto estar en Venezuela, donde espero que todos los venezolanos y las venezolanas salgan mañana a votar, que todos los votos se cuenten, que solo los votos se cuenten y que en armonía y paz este país, uniendo a todos, busque una condición de vida mejor para todos los venezolanos y las venezolanas.